Nosotros... no me acuerdo el nombre, pero sí que... Ha habido ideas aquí, ¿no? Cuando hablamos entre gente así del entorno, sí que hemos pensado en hacer proyectos parecidos, pero bueno, luego hay que verlo, ¿no? Y valorarlo, cómo se sustenta eso, etcétera. Y luego, yo creo que seguimos hablando de lo mismo, de cómo los medios de comunicación, al final, tú lo que intentas es ver de qué manera consigues hacer llegar tu mensaje, pero también precisamente la oportunidad que tenemos a través de la red es que el discurso que tú quieres quieres hacer llegar a tus posibles electores, al ciudadano, al final tú a través de la red lo estás trasladando clara y de una manera que tú quieres. O sea, precisamente por eso es la voz que tienen partidos, bueno, yo creo que en general el ciudadano, ¿no? Cualquier persona, la voz que tienes a través de la red es que el mensaje que trasladas es el tuyo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante también entender lo que se está haciendo en las redes sociales, como que realmente trasladas el mensaje claro que tu candidato, tu partido está proponiendo hacia la sociedad. Bueno, aquí en Aragón, en ese sentido, tenemos dos intentos prácticamente de hacer un análisis crítico, ¿no? Es decir, uno de los periódicos es el librepensador.com, lo digo para que la gente lo conozca, donde no tiene que ver nada ningún partido político, y otro es por el que estoy aquí, que es Criterio Liberal, que decía aquí en Aragón, ¿no? No sé si en España habrá otros más, pero bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero es difícil realmente, porque claro, yo estoy aquí en este medio, pues dirijo el criterioliberal.com y bueno, participo también en el Libre Pensador, pero es muy difícil llegar a todo el público que se quiere llegar. Es difícil porque bueno, pues todavía pues no se conoce, la gente también es un poco reacia, es decir, también tiene ciertas desinformación, es decir, no es muy fácil llegar a la gente. Es decir, probablemente los jóvenes son las personas que estén más abiertas, quizá a lo mejor por el conocimiento que tienen, la utilización de las redes sociales, y bueno, pues allí mismo, hablando de las redes sociales, pues estamos viendo también la aparición de numerosos movimientos sociales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del 15M, no les votes, del FUE, de los funcionarios, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántos movimientos hay detrás, pero que yo lo que estoy viendo es que sí que tienen, al menos la gente que dirige este tema, tienen muy bien organizado y tienen muchos conocimientos en esto, porque si no es que fracasarían. Evidentemente las convocatorias, por ejemplo, que se hacen con respecto al no les votes o al 15M, esto ha sido gracias a las redes sociales, gracias a Internet, gracias a que tienen una visión y un plan de marketing, porque no es de otra manera, es decir, cómo se consigue esto. No hay que ser... Antes de empezar un poco a debatir sobre el tema, me gustaría de alguna manera hacer un poco de pedagogía y de historia de un poco de lo que ha sido todo esto, pues un poco para que la gente que no es tan ducha en este tipo de medios, pues se haga un poco con posición de forma, si me permites, Gunther. Cuando se habla de viralidad, lo que se está refiriendo esta gente es que si a mí me llega un mensaje, yo coja, lo transmita a 2 o 3 personas que a su vez lo transmitan a 3 o 4 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que sale de un foco puede llegar a cientos de miles de personas. Los ejemplos que ha habido... La viralidad sería un poco también el boca a boca, ¿no? También, ¿o no? Se hace viralidad así. Es el principal y de hecho es una cosa viral. Yo se lo cuento a alguien y bueno, como dice el Evangelio, aquello que se susurra en las alcobas será proclamado en la plaza, ¿no? Y de alguna manera es lo que está pasando ahora. Quiero poner un par de ejemplos históricos para que la gente vea ejemplos claros de viralidad. Uno de ellos muy dramático, si se quiere, fue cuando en la jornada de reflexión del 11 de marzo le llegó una serie de mensajes a la gente convocándoles a acercar las sedes de un partido popular, o sea, de un partido político, quiero decir. Luego se ha sabido que, bueno, que muchos de los servidores pues estaban en la sede de otro partido político, lo cual... Claro, hace pensar un poco hasta qué punto estas tecnologías que son tan modernas escapan de los conceptos que tenemos tradicionales de, por ejemplo, jornada de reflexión. Nadie emitía ningún tipo de noticia al respecto, más que daban la imagen que la gente estaba rodeando las sedes. ¿Y eso cómo ha sido posible? Pues ojo, porque realmente, aparte de que el concepto de jornada de reflexión pueda ser discutible o no, una cosa tan tonta como los teléfonos móviles en aquel entonces y los mensajes de texto de los teléfonos móviles lograron movilizar y llegar, como dice Carlos, a explicitar en la pantalla grande una mayor repercusión de un hecho que en realidad empezó pues probablemente entre 2 o 3 teléfonos móviles.
Una vez contado este ejemplo, y lo cuento un poco para ver un poco cómo ha funcionado la cosa antes de que estos señores prácticamente se estén ganando la vida con este tipo de negocio, yo recuerdo cuando estaba en otras campañas políticas que podías, con 3 o 4 voluntarios en Internet, pues a base de votar y votar determinadas encuestas, modificar el resultado de la encuesta hasta el punto de que un partido que ni siquiera estaba en el arco parlamentario en una elección de una autonomía, pues aparecía en periódicos de primer nivel como ganadores de las elecciones en unas encuestas de opinión, de voto. Entonces, claro, y a partir de ese momento yo creo que los partidos políticos tomaron conciencia de que efectivamente puede tener muchísima repercusión, pues exacto, 4 señores mandando una cosa lo suficientemente impactante, lo suficientemente viral, que es el término que ellos utilizan, como para que la transmitan y tenga consecuencias que luego se puedan ver. Efectivamente, ahora existe Twitter, ahora existe Facebook, ya no se hacen las cosas por el mensaje de texto, casi todos tenemos ya móviles de estos que podemos saber en el momento prácticamente casi cualquier cosa. Posiblemente dentro de 5 o 10 años ya no existirá Twitter, ya no existirá Facebook, pero lo que sí que es cierto es que con Internet y la democratización de la información, el panorama está cambiando, no solo tecnológicamente, sino porque es que cada año que pasa se incorporan nuevos gentes que sí que conocen el medio, que sí que votan dependiendo de lo que ven y de lo que sienten, que los mensajes, es un poco lo que dicen, a veces no se trata tanto de hacer un buen mensaje como, por ejemplo, pillar a Esperanza Aguirre, como pasó hace unos días, diciendo a los arquitectos habría que matarlos a todos. Pues un familiar que es arquitecto le llegó el mensaje, a mí no, pero a él que era arquitecto sí. O sea, ¿por qué? Por una viralidad que en el campo de los arquitectos llegó muchísimo más lejos. Con lo cual, la potencial, y por lo que dice Roald, es que es así, es ingente y además es incontrolable. Y mientras tengamos un Internet libre, podremos ver y podremos tener muchísima más perspectiva de la política de la que en estos momentos se tiene. Ya entraré luego, dejo que hable José. No, compartiendo también lo que ha dicho Román, yo desde el punto de vista de neófito en el tema y de que utilizo la red para informarme sobre asuntos de economía y finanzas, aparte de manera también esporádica sobre política, pero lo que estoy notando cuando consulto la red sobre estos temas y fundamentalmente el sentir en Twitter, y es por lo que os quería preguntar, se nota especialmente un clima de desafección ciudadana a la actual clase política, y eso se transmite especialmente en Twitter y en las redes sociales. Yo lo estoy percibiendo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por qué creéis vosotros que la desafección ciudadana, o lo que ya refleja el CIS en su última encuesta, el 30% de los españoles consideran a la clase política y a los partidos políticos como el tercer problema de este país? ¿Por qué eso se canaliza a través de Twitter y las redes sociales y está teniendo una mayor expresividad en Twitter? ¿Y a qué lo atribuís vosotros? ¿De que sea el canal de la red de Internet a través del cual esa desafección ciudadana se está expresando más? ¿Qué opináis vosotros de este problema? Yo creo que es un canal muy fácil para usar y para expresar desafección y compartirlo con las personas que te siguen instantáneamente. ¿Pero yo creo que la desafección no viene por Twitter, viene porque hay una enorme dicotomía entre lo que se dice desde la política y de lo que es la realidad. Y esta dicotomía siempre ha existido, pero ahora ya es tan grande que cuando escuchas hablar un político, tanto de la oposición como del actual gobierno, pues la credibilidad que tiene es cero directamente. Tiene más credibilidad Mickey Mouse que cualquier político que habla. Y Twitter y Facebook simplemente es un cauce para expresar tu desafección con esto. Sí, pero se han encargado quizá a lo mejor, perdóname Carlos, los medios de decirnos que no, aparentemente, por ejemplo, en estas elecciones, sobre todo en Galicia, no ha habido desafección. Bueno, quiero simplemente decir un dato. Es decir, el año 2009 los votantes del Partido Popular fueron 789.427. Este año 2012 las cifras son de 653.934. Y sin embargo, consiguieron 38 diputados y ahora consiguen 41. ¿Qué os parece esa desafección? Sí, aquí hay algo que falla. Yo no lo entiendo.
Efectivamente, y entonces estamos hablando siempre de que, aunque exista desafección, existe un elemento político, un elemento, mejor dicho, legal, para favorecer el sistema. Poca gente sabe que el voto en blanco está diseñado en España para beneficiar al PP-PSOE. O sea, si no quieres el PP-PSOE, pero tampoco hay ninguna alternativa real, que no lo hay, a mi juicio, por lo menos en primera fila, la gente vota en blanco, pero el voto en blanco refuerza los dos grandes partidos. Entonces es una situación curiosa y, bueno, aparte de eso, que el PSOE, estando en la oposición, se está hundiendo. Hombre, sí, y esto ya es un dato muy... No he dicho las cifras, pero de 524.488, el Partido Socialista ha pasado a 293.671. Y si yo fuera... Es una caída rotunda. Y si yo estuviera en la dirección socialista, yo estaría muy preocupado, porque es muy raro que un partido en la oposición sigue recibiendo tanto castigo, ¿no? Yo creo que su credibilidad es cero y, curiosamente, el Partido Popular aún tiene algo de credibilidad. Yo no me lo explico, pero al parecer, por lo menos en Galicia, algo de credibilidad han sabido mantener. Son más de 80.000 votos de diferencia, ¿eh? ¿Querías hablar, Carlos? No, quería retomar la pregunta que ha dicho José, en el sentido que yo creo que precisamente uno de los peligros también que hay es que ahora cualquier persona puede ser un líder de opinión, ¿no? Entonces yo siempre digo que las informaciones y todo hay que contrastarlo, y que quizá esa democratización que hemos tenido la suerte de tener a través de Internet, donde cualquiera puede expresar lo que opina, puede comentar lo que está sucediendo, pues, en su ciudad, en su municipio, donde sea, hace que haya un canal de comunicación en el que toda persona que tenga acceso a Internet pueda expresarse. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, ¿por qué utilizan ese medio? Bueno, porque es un medio que es gratuito, si lo queremos tener, ¿no? No pagas por la conexión, habría que ver, ¿no?, lo que realmente es la palabra gratuita en todos estos temas. Pero es un medio que es accesible para mucha gente, que al final es de fácil manejo, y es mucho más sencillo que antes, cuando mandabas, es la figura del prosumidor, ¿no? Ahora somos productores y consumidores de contenido. Hasta ahora solo éramos consumidores de contenido, que es, como había comentado antes, del 1.0, ¿no?, que llamamos nosotros. Acordaros de la famosa carta al director que mandabas, ¿no?, con la máquina de escribir y el sello postal. Mi pregunta, Carlos, se ve satisfecha en gran medida por lo que respondes, pero iba más que nada enfocada. Los partidos, como vosotros sois consultores de ellos, no se están preguntando, no se están preocupando por esa desafección que se está manifestando a través de estas herramientas, cuando tengamos en cuenta que estas herramientas, o el perfil de usuario de esta herramienta, suele ser persona de perfil tecnológico con conocimientos avanzados, normalmente también educación de grado medio superior, posición de clase media social también, con cultura y con niveles de educación superiores. Son quienes transmiten normalmente ese descontento. ¿No están preocupados los partidos por ese descontento que se está transmitiendo a través de estos ciudadanos, que se está transmitiendo a través de esas herramientas? Desde luego nosotros, todo lo que a nivel de comunicación se recibe en la red se traslada a los equipos. Ya si luego en las decisiones políticas o no se están teniendo en cuenta, yo creo que sí. Luego ya veremos en qué valor le dan o no en las decisiones políticas, que en eso nosotros no entramos. O sea, lo que nosotros hacemos es trasladar lo que vemos en la red y decir, oye, mira, esto es lo que se hable, lo que se comenta en la red. Y entonces ya con esos informes es cuando ya... Hombre, pero se intenta, Carlos, dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta a esa información, porque de eso se trata el trabajo, ¿no? De intentar que esa información no sea negativa, sino que sea al contrario, sea positiva, ¿no? Bueno, el trabajo consiste en comunicar. En comunicar, o sea, desde luego que si tú te encuentras con que el análisis o la imagen de alguien con el que trabajas es negativa, vas a poner los medios para intentar mejorar esa imagen, pero eso sea en política, sea una marca de una empresa o sea un producto, ¿no? O sea, aparte que siempre se dice, ¿no?, ojalá trabajáramos para la mejor empresa que siempre vende la felicidad, todo bueno, todo positivo y todo fácil. Pero la realidad es que en política, el candidato perfecto yo creo que no existe. Pero en este caso tú lo que estás haciendo es ver, lo primero que haces es un diagnóstico de cómo están las cosas, ves cuál es el panorama y según cómo es el panorama actúas. Pero siempre lícitamente y siempre intentando trasladar esa comunicación. Vamos, yo jamás he creado un perfil falso para
trasladar un mensaje o hacer una campaña paralela o nada de esto, porque creo que la comunicación que se traslada tiene que ser una comunicación real. De nada sirve que llegues a un partido y le digas, no, mira, vamos a montar aquí, vamos a tener a 20 voluntarios trabajando, creando 10 perfiles cada uno y retuiteando. Eso no sirve para nada. Lo que tienes que hacer es una comunidad basada en el engagement, basada en el compromiso, haciendo como lo que yo considero los 4 pasos básicos, ¿no? Que decía Rafa Rubio precisamente siempre, que es la conexión, cuando tú conectas, ¿no? Que es cuando aterrizas en la red, ese aterrizaje en la red, la gente reacciona, que es cuando llega la conversación y empezáis a conversar con los ciudadanos. Cuanto más conversas y más escuchas, llegas al conocimiento, conoces a tu comunidad y ya sabes quién es el que siempre te retuitea, el que siempre es fan, el que siempre te da me gusta, la competencia, el que siempre te ataca, el troll, ¿no? Bueno, yo creo que eso es en el tema de redes, lo vemos claro. Para el final, si tú has trabajado bien tu comunidad, estás conversando, estás escuchando, estás conociéndola e identificando quién es quién, llegas a la influencia, con lo que consigues que toda esa gente que está en la red, o un amplio porcentaje, forme parte de tu plan de comunicación. Voy a bajar un poco a la tierra y dar un ejemplo de uno de los inversores en mi empresa. También tiene una empresa pues que da servicios a políticos, en concreto pues al alcalde de Salamanca, del Partido Popular. Entonces el alcalde de Salamanca tuvo la temeridad, entre comillas, de ir a un partido del Real Madrid. Nada fuera de lo ordinario, pero hubo muchos ciudadanos en Salamanca pues que lo vieron como un desagravio hacia el Salamanca, que juega en segunda B. Entonces hubo más quejas sobre esto que sobre sus políticas de recogida de basura o de lo que puede ser la política local. Entonces, como tras un pequeño brainstorming, pues decidieron que siempre suele ir a un partido del Salamanca. Entonces se hizo varias fotos, lo empezó a viralizar a través de Facebook, a través de Twitter, pues para demostrar a la ciudadanía que sí, que se sigue comprometido también con el Salamanca Club de Fútbol, ¿no? Entonces es una manera curiosa donde sí ha reaccionado sobre unas críticas importantes y ha intentado pues dar la vuelta a la imagen, ¿no? Decir que seguramente eso iría apoyado a que habitualmente iba al Salamanca, porque si va una vez y hace la foto de turno, seguramente la reacción en la red hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. Y solía ir, o suele ir. Por lo tanto hay un background de offline, digamos, que es lo que le daba el soporte a eso. Es que el fútbol y el toreo pues sigue siendo, está muy ligado con la política, ¿no? Depende de dónde, ¿no? Muy bien, sí, no, es cierto, no estamos, o sea, las tecnologías nos hacen la vida normal más sencilla, pero seguimos llevando la vida normal, o sea, no somos, no vivimos como los Jetsons encima de, íbamos volando a trabajar encima de una nube, ¿no? Yo sí que quería decir, y profundizando en lo que había mencionado antes Roald, es que sí que estamos en un proceso de abajo arriba, y muy, vamos a decir, libre y muy democrático en el sentido de que es libre. O sea, yo he visto la gente, es gente normal la que retuitea, no es gente, o sea, puede haber una serie de equipos efectivamente que puedan diseñar esas estrategias, pero luego si no hay alguien que reenvía el mensaje y que de alguna manera genera una especie de viralización o de expansión de esos contenidos, no vale para nada. Entonces, y un poco abundando en el tema de antes, hay que hacer una diferencia. O sea, una cosa es la desafección de los ciudadanos en política y otra cosa es que eso tenga que ver con una mayor información o con una mayor libertad de acceder a información. Porque yo lo que sí que veo es que sí que existe una gran desafección del ciudadano que incluso se expresa en las pocas oportunidades que tiene, o sea, y el 15M, el 25M que tú mencionabas, o por ejemplo la última manifestación que hubo el día de la Diada en Cataluña, donde se plantó muchísima gente, y muchos de ellos no por ser nacionalistas, sino porque tenían ganas de expresar ese desencanto. Pero esa misma libertad lo que hace es que la gente, conforme va viendo la evolución de esas ideologías, si ve que no siguen realmente la línea que ellos han trazado o que a ellos les gusta, si ve que, por ejemplo, con el 15M no se transmite una mayor libertad de voto, una
que un voto en blanco, como dice Roald, un voto, una abstención o un voto nulo no sea más que una cosa que es lo mismo, un cambio de la ley D'Hondt, todo este tipo de cosas que la gente quería para redemocratizar, como ya ve que es democrático el Internet, para democratizar las instituciones y para democratizar la representatividad, ve que eso no tiene contenido, lo descarta y lo abandona. Y eso es lo que está más o menos pasando, pero Román, con el tema del 15M y los movimientos 25M, quizá a lo mejor porque se está pidiendo quizá más Estado y menos cambios reales, ¿no? Es decir, la gente pues va asumiendo que, bueno, pues ya está claro cómo identifica a esos posicionamientos. Exacto, ¿no? eso es lo que dices, Gunther, sobre todo cuando además la patita detrás de la puerta de determinados partidos políticos ya se hace demasiado evidente que no es harina, que es un lobo el que está detrás de la puerta, pues la gente dice, uy, y yo he conocido gente joven que tuitea, que sigue, que se emocionaron, que dijeron, oye, pues esto realmente puede tener trascendencia, me voy a apuntar, Y que cuando vieron realmente que eso... Eso fue después un poquito el cambio, ¿no? Es decir, la manipulación que decíamos, que hablábamos con Robert. No, y sobre todo el feedback. Exactamente. Sí, exacto, sí. En Holanda hay mucha tradición liberal. ¿Algún día en España podríamos tener esa tradición liberal que hace falta, como ocurre en otros países? En España también hay mucha tradición liberal, pero la hemos perdido. La hemos perdido. 200 años antes de Adam Smith, los escolásticos salmantinos ya estaban hablando de libre mercado y de libertades políticas, mientras que en Europa nadie hablaba de esos temas. Antes que John Locke, antes que Adam Smith, la palabra liberal se inventó en Cádiz. Efectivamente. Yo creo que en España hay mucha tradición liberal, pero también hay mucha tradición de centralismo o de control tanto de la Iglesia antes como del Estado, y esas tradiciones antiliberales pues también son muy notables en España, ¿no? Pero yo creo que ahora yo creo que la sociedad le va a ganar la partida, porque vivimos en una sociedad tan capilarizada, tan compleja, que el que pretende diseñar estrategias de arriba abajo, va a fracasar siempre, siempre. Y yo creo que esa es la razón principal por lo cual pues tanto el conservadurismo como el socialismo no tienen futuro, porque siguen en el paradigma equivocado de que una sociedad se puede moldear desde arriba abajo, y la sociedad que viene se va a moldear de abajo hacia arriba. Hombre, a mí me gustaría llamar la atención sobre hasta qué punto de vista vosotros veis que la opinión que la sociedad civil traslada a través de las redes a la clase política, luego esa opinión se ve en mayor o menor medida valorada o atendida por la clase política. Pongo un ejemplo, con determinados planteamientos de 15M, de reforma de la ley electoral y determinados planteamientos de mejorar los mecanismos de democracia directa en nuestro país, el candidato del Partido Socialista Obrero Español, creo recordar que como media docena de esas propuestas las trasladó a su programa electoral, quizás porque a lo mejor sabía que no iba a salir elegido, ¿no? El tema de la dación en pago, lo que hemos dicho, la ley de la reforma electoral. ¿Creéis vosotros que va a ser la red un instrumento de entendimiento entre la sociedad civil y la clase política que madure? Yo creo que lo está siendo. Ponías el ejemplo de las elecciones generales. Vamos, yo ahora no recuerdo casos concretos, pero sí de conferencias y charlas que das. En general ya hay un alto índice de participación o de invitación a participar al ciudadano en el tema de los programas electorales. Entiendo que en general, ¿no? Luego hay que ver qué proponen, qué no proponen y si al partido luego le interesa o no. Yo insisto, sí que quiero pensar que las cosas están cambiando. Yo sí quiero pensar que cada vez va a haber más líderes y no políticos, ¿no? Es lo que nos gustaría. Entonces, yo sí que creo que está habiendo un cambio. Luego a veces será más difícil trasladarlo a depender de qué niveles, ¿no? Si hablamos a nivel de municipios, hablamos a nivel de autonomías, hablamos a nivel de país, pero yo creo que sí que se está viendo una escucha activa. Luego también hay que valorar cuánta gente está en la red realmente, ¿no? De los habitantes que hay en el país, cuánta gente realmente hay en la red y cuánta gente que hay en la red opina sobre política. O sea, que es lo que hablábamos antes.
Hay que dar la importancia a las cosas también en su justa medida. Y con esto no se me interprete que estoy diciendo que no haya que darle, porque yo creo que hay que darle y mucha, y que hay un desazón por parte de los ciudadanos con lo que está ocurriendo es claro. Pero que en general, con cualquier cosa que estamos viendo en la red, hay que darle la valoración real de lo que está ocurriendo y de cuánta gente hay detrás de cada cosa. Además, bueno, luego tenemos mecanismos, pues, bueno, lo que es change.org, ¿no? Lo conocemos todos, una web en la cual podemos proponer cosas con las que no estamos de acuerdo, pedir que la gente lo apoye, firmas, etcétera. Causas. Cada vez hay más bueno, empezó con Actuable, ¿no? Que luego lo absorbió o se juntó en Change. Yo creo que cada vez estamos viendo más propuestas de cambios y de cosas a través de allí que están trasladando a los políticos. Luego habrá que ver si los políticos en general se hacen eco de eso o no en las decisiones que tomen. Carlos, ¿cómo va el tema de la campaña Obama, que tú estás ahí haciendo seguimiento y tal, o formas parte de alguna...? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo formo parte del equipo de Juan Verde, como he dicho, con Americans Abroad for Obama, que es un proyecto que consiste en recaudar dinero para la campaña de Obama a través, en mi caso concreto, la parte que me dedico yo, a través de las redes sociales, bueno, en todo el mundo, ¿no? Con los americanos que viven en el exterior. Ya sabéis que los que pueden donar son los americanos que viven en el exterior. Bueno, pues bien, ahí van peleando. Yo creo que los resultados del último debate han sido que Obama salió victorioso y entonces, pues bueno, pues ahí vamos, quedan, nada, 2 semanas. Poco a poco, casi como las catalanas. Yo confío en que las cosas van a seguir avanzando. Lo veremos el día 6, cuál es la expresión de los ciudadanos americanos que vayan a votar. Yo lo que espero es que al final la gente ejerza su derecho y vote. Yo creo que es importante entender, porque hay mucho mito en torno a Obama. Si tú coges la lista, y en ese sentido Estados Unidos es muy transparente, de quién ha donado más dinero a Obama en 2008 y ahora también, son los grandes bancos, son Goldman Sachs, son los que recibieron miles de millones de euros o de dólares tras la crisis. Son estos que están tanto detrás de Romney como detrás de Obama, que parte de ese dinero reciclado para generar mini donaciones en el exterior o en el propio Estados Unidos, no se podría haber hecho sin estas mega donaciones de esos grandes bancos, ¿no? Entonces, el mito Obama, y no digo que sea peor que Romney, porque son igual de malos, su fuerza está en la gran banca, que está protegiendo y que a él, y al revés, a él le protegen. Esperemos que no ocurra lo mismo aquí en España. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí también estamos pagando la pata de los bancos mal gestionados y lo estamos pagando entre todos. Esperemos que luego no... Pero viceversa también, los partidos políticos mal gestionados, con deudas millonarias, de repente viene un banco y dice, pues ya no me tienes que pagar la deuda. Y luego, claro, es que es una dinámica muy similar, pero igual de nefasta. Muy bien. Hemos llegado al final del programa y es que se me ha quedado muy pequeño. De verdad pasa muy rápido el tiempo aquí en esta hora y 15 minutos, 20 minutos escasos, ¿no? Yo voy a empezar para otra ocasión porque la verdad que es que yo creo que esto va para mucho y creo que es interesante, sobre todo por ti, Carlos, y por ti, Roald, que habéis venido, pues, bueno, tú que has estado en la campaña del País Vasco y tú que estás en Salamanca, que vienes de tan lejos, que es una ciudad preciosa, a mí me encanta Salamanca. Ahí está el edificio de las Ranas, ¿no? Es decir, yo que he visitado pues esa localidad, pues la verdad que me gustó muchísimo y yo espero, bueno, pues ahí, claro, ¿quién no se puede inspirar en Salamanca, Bueno, Zaragoza es grande. Zaragoza es grande, sí. Perdóname la defensa, pero de aquí no. Sí me gustaría, si me permites un momento solo, terminar diciendo que yo creo que te va a dar un minuto, porque cuando finalizamos vamos a dar un minuto para cada uno, entonces ahí tendrás tu oportunidad. Perfecto, Román, sí. Vale. Bueno, yo un poco he contado antes un poco cómo ha sido el inicio, voy a hacer un poco de política ficción y voy a explicar un poco qué es lo que podría ser el final o a dónde podríamos llegar y como digo voy a hacer una conjetura. Yo creo que, y no quiero dejar a estos señores en paro y creo que se tardará mucho, o sea que no creo que se queden sin empleo con ello, que llegará un momento en que la red no solo opinará, sino que también llegará a decidir.
Y quiero que se imaginen un mundo en el cual uno puede en cualquier momento votar, cambiar el sentido de su voto, unos parlamentos dinámicos en los que no se vota un solo día al año, sino que se está votando todo el año, y si un parlamentario dice o hace o vota algo que yo no quería, pues cojo y le retiro mi apoyo, y si ese parlamentario pierde su apoyo, al día siguiente está en la calle y ya ha entrado el siguiente. Yo quiero que entiendan que el ser humano tiene capacidad para llegar y lo ha vivido en algunos periodos de su historia, y me gustaría, sería demasiado extenso explicar los modelos medievales islandeses, pero que somos capaces, como en los cantones, de tener referéndums cuando queramos, de decidir lo que queramos, de hacerlo prácticamente online en el momento que queramos y siguiendo las pautas que queramos, y si nos equivocamos lo pagaremos nosotros, con lo cual al final realmente la democracia será óptima, como lo son los mercados ahora. Cada uno toma sus propias decisiones y en base a lo que decide puede llegar a su propia satisfacción personal, y eso es lo que da tanto miedo a sistemas tan libres como estos. Muy bien, me gusta hacer ese ejercicio que no creo que veamos, pero bueno, no, si nunca los liberales estamos al frente algún día, pues seguramente que será posible. Sería bonito verlo, sí. No, mi reflexión desde el punto de vista de neófito en estos temas y observador exterior es pues que bienvenido sea este instrumento, ¿no? Más democracia. Entonces, más democracia, más información para el ciudadano, menos adulteración de la información, un canal más fresco para de verdad poder tener una percepción de a dónde diriges tu voto, y pues simplemente pues que bienvenida más democracia y más internet y más política de redes, ¿no? Desde mi punto de vista. José Montoya, hay que decir que es independiente, es analista económico financiero, no pertenece a ningún partido político, perteneció en su día, pero ahora ya no pertenece. Empezamos contigo, Carlos, sí. Es decir, que transmitas al público zaragozano tu opinión o lo que quieras decir al respecto. Bueno, tu resumen. Nos encontramos en un momento de dificultad, está claro, pero Internet nos ha permitido expresar a los ciudadanos nuestra opinión, y tenemos que utilizarlo, ese mecanismo, y también en nuestra propia actitud del día a día, para hacer llegar y entender a los políticos los problemas que tenemos en la realidad y que tomen decisiones para eso. En cuanto a lo que yo me compete como ciudadano, podría expresar esa opinión. En lo que es a nivel de redes, yo sí que creo que las cosas han cambiado, que la conversación se ha vuelto más horizontal, que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, al igual que quiero pensar y quiero confiar en la clara diferencia, ¿no? Lo decía Churchill. Nosotros, no me acuerdo el nombre, pero sí que... Ha habido ideas aquí, ¿no? Cuando hablamos entre gente así del entorno, sí que hemos pensado en hacer proyectos parecidos, pero bueno, luego hay que verlo, ¿no? Y valorarlo, cómo se sustenta eso, etcétera. Y luego, yo creo que seguimos hablando de lo mismo, de cómo los medios de comunicación, al final, tú lo que intentas es ver de qué manera consigues hacer llegar tu mensaje, pero también precisamente la oportunidad que tenemos a través de la red es que el discurso que tú quieres hacer llegar a tus posibles electores, al ciudadano, al final tú a través de la red lo estás trasladando clara y de una manera que tú quieres. O sea, precisamente por eso es la voz que tienen partidos, bueno, yo creo que en general el ciudadano, ¿no? Cualquier persona, la voz que tienes a través de la red es que el mensaje que trasladas es el tuyo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante también entender lo que se está haciendo en las redes sociales, como que realmente trasladas el mensaje claro que tu candidato, tu partido está proponiendo hacia la sociedad. Bueno, aquí en Aragón, en ese sentido, tenemos dos intentos prácticamente de hacer un análisis crítico, ¿no? Es decir, uno de los periódicos es el librepensador.com, lo digo para que la gente lo conozca, donde no tiene que ver nada ningún partido político, y otro es por el que estoy aquí, que es Criterio Liberal, que decía aquí en Aragón, ¿no? No sé si en España habrá otros más, pero bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero es difícil realmente, porque claro, yo estoy aquí en este medio, pues dirijo el criterioliberal.com, y bueno, participo también en el Libre Pensador, pero es muy difícil llegar a todo el público que se quiere llegar. Es difícil porque bueno, pues todavía pues no se conoce, la gente también es un poco reacia, es decir, también tiene ciertas desinformación, es decir, no es muy fácil llegar a la gente. Es decir, probablemente los jóvenes son las personas que estén más abiertas, quizá a lo mejor por el conocimiento que tienen, la utilización de las redes sociales, y bueno, pues allí mismo, hablando de las redes sociales, pues estamos viendo también la aparición de numerosos movimientos sociales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del 15M, no les votes, del FUE, de los funcionarios, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántos movimientos
hay detrás, pero que yo lo que estoy viendo es que sí que tienen, al menos la gente que dirige este tema, tienen muy bien organizado y tienen muchos conocimientos en esto, porque si no es que fracasarían. Evidentemente las convocatorias, por ejemplo, que se hacen con respecto al No Les Votes o al 15M, esto ha sido gracias a las redes sociales, gracias a Internet, gracias a que tienen una visión y un plan de marketing, porque no es de otra manera, es decir, cómo se consigue esto. No hay que ser... Los políticos piensan en la próxima campaña, los líderes en las próximas generaciones. Yo espero que nosotros tengamos la oportunidad, cada uno desde donde estemos, de poder aportar para conseguir trabajar para líderes y conseguir cambiar las cosas. Creo que ahora tenemos todos que arrimar el hombro, expresarnos a través de la red y conseguir que se hagan eco de qué es lo que está pasando y que realmente podamos hacer esos cambios que la ciudadanía está pidiendo, y que la red es el medio en el que podemos transmitirlo. También les diría, la red no es la panacea, tenemos un medio más que trasladar y que hay que valorar siempre las cosas en su justa medida, pero que desde luego hay que opinar, y eso es lo más importante. Estoy contigo, Carlos, y sobre todo porque cambiará, evidentemente tendrá que cambiar algún día y seguramente que vendrá ese momento. ¿Robert? Internet no es un cambio de canal, es un cambio de paradigma. El que se esfuerza y le está yendo bien, a muchos de ellos. Estoy viendo una España que cada día tiene más paro, pues en mi sector no hay paro. En el sector de marketing online los buenos profesionales se rifan, ¿vale? Hay una falta de profesionales. Tú puedes ser becario un día y te nombran director de marketing online el día siguiente porque no hay. Entonces, Internet es una gran oportunidad de salir. Y es una gran oportunidad de salir porque es libre. Yo no diría democrático, porque con la palabra democracia yo tengo un problema. Yo prefiero la palabra libertad, ¿vale? Porque yo no quiero que se vote democráticamente sobre temas que solo son de mi competencia. Por ejemplo, ¿qué pantalón llevo mañana? ¿O qué fondo de pensiones tengo para cuidar de mi vejez? Eso no es una decisión democrática, eso es una decisión libre, ¿vale? Porque la democracia se puede convertir en la tiranía del 51%, y eso no es bueno. Usamos la palabra democracia con demasiada alegría. Yo creo que Internet permite capilarizar y crear nuevos espacios de libertad donde podemos prosperar, porque sabemos los liberales que libertad equivale a prosperidad. Muchas gracias, Robert. Yo creo que además, una de las cosas que has dicho me encanta, porque quiero transmitirlo también, lo transmitiré a mis alumnos, sobre todo que los que están estudiando en marketing e investigación de mercados, que tienen muy buen futuro, pero hay que ganárselo también. Lo cierto es que tienen que no solamente estudiar la teoría, sino que también tienen que llevar a la práctica y tener conocimientos en muchos aspectos, es decir, y eso es evidente, ¿no? Aspectos técnicos también hay muchas veces, ¿no? Yo la verdad que este programa me ha gustado muchísimo, os agradezco vuestra presencia, os emplazo para otra oportunidad, porque esto va para mucho, para hablar de temas también que tienen que ver no solamente con la parte política, sino también con la parte empresarial, porque no sé si ustedes saben, y el público lo sabe seguramente, que en este programa hablamos de muchas cosas, sobre todo para favorecer, entre otras cosas, a ese pequeño empresario, a esa persona que está buscando trabajo, pero ese empresario también, que lo que tiene que hacer es conseguir llevar adelante este país, es decir, sacar adelante este país, porque aquí hay que decirlo claro, que nadie nos va a sacar de este hoyo en el que estamos metidos, si no son precisamente aquellos que generan empleo. Queridos telespectadores, os emplazo también para el próximo miércoles a la misma hora en este canal 44. No olvidaros que este programa se emitirá también a través de las redes sociales, estará en YouTube, el canal Criterio Liberal, y bueno, pues a disposición para quien esté interesado en ver el programa completo. No será 2 minutos, será completo en este caso, pero con esa intención, ¿no? Con la intención de formar, porque ese es un programa que llamamos La Vía de la Libertad, porque lo que pretendemos es que todos seamos cada vez más libres. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles.